Es el mayor misterio de la historia de la aviación. ¿Cómo pudo un Boeing 777 con 239 personas a bordo desaparecer sin dejar rastro? La respuesta está en algún lugar del fondo del Océano Índico. Imagina que pudiésemos drenar el océano, desaguar el mar para revelar los secretos que oculta en el fondo. Ahora podemos hacerlo. Utilizando la última tecnología en escáneres submarinos para atravesar el profundo océano y transformar los datos recopilados en imágenes 3D. En este episodio, accedemos a la investigación oficial y a los misterios cruciales del vuelo 370 de Malaysia Airlines. ¿Qué podemos aprender de los pecios de accidentes aéreos anteriores? ¿Podremos extraer pruebas cruciales de las profundidades del océano utilizando tecnología de la Guerra Fría? ¿Y si encontramos el avión? ¿Qué secretos podrían esconderse entre los escombros? Drenar los océanos. Vuelo 307 de Malaysia Airlines. Right of takeoff, 8 de marzo de 2014. El vuelo 360 de Malaysia Airlines sale de Kuala Lumpur para realizar su vuelo de 6 horas hasta Pekín. Al entrar en el espacio aéreo vietnamita, el Boeing 777 desapareció de repente del radar del control aéreo. Un avión de pasajeros moderno con 239 personas a bordo acababa de desaparecer. No hubo señal de socorro ni se encontraron restos en el lugar de la última señal del radar. MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control this morning. Los expertos en aviación no conseguían entender lo sucedido. We believe family members should prepare themselves for the worst. Las familias de los desaparecidos pedían respuestas. El gobierno malayo comenzó la investigación, que sería la mayor y más cara en la historia de la aviación. Con varios callejones sin salida, pistas falsas y muchísima especulación, pero solo unas pocas pistas auténticas. Una de las primeras procede del ejército malayo. Un radar militar muy potente detectó que el avión regresaba a Malasia. Se dirigió al noreste por el estrecho de Malaca y se salió de la zona de alcance justo al norte de Sumatra. Es un descubrimiento sorprendente. No se estrelló tras desaparecer del radar civil, sino que continuó volando. Al principio, al saber que el avión giró sin avisar al controlador aéreo, pensé que no había esperanza. Podría ser un ataque terrorista. Podría haberlo hecho un miembro de la tripulación aposta. Podría ser un fallo total de su sistema eléctrico. La siguiente pista nos llega desde el espacio. Aunque desapareció del radar, el MH370 siguió enviando señales a un satélite de Inmarsat sobre el Océano Índico. Las señales se enviaban cada hora.
Los cambios de frecuencia en las señales ayudan a los expertos a calcular la dirección a la que se dirigía y desvelan algo extraordinario. Tras avanzar hacia el noroeste al principio, el MH370 giró y voló en dirección sur durante 6 horas más. Los investigadores pueden calcular la distancia entre el avión y el satélite por el tiempo que tarda en llegar cada señal. Estas líneas se llaman arcos. Calculando la cantidad de combustible y la velocidad, pueden recrear las posibles rutas que tomó el avión al cruzar cada arco. El último arco, el séptimo, está en medio del Océano Índico. No hubo más señales después de este punto. Los datos son extraordinarios porque nos permiten establecer la posición de un avión utilizando información que no se recopiló con ese propósito. Fue el mayor descubrimiento hasta la fecha y redirigió la búsqueda de inmediato a 5.000 kilómetros al sur de la última señal del radar militar, llevándola a la jurisdicción del gobierno australiano y del investigador de colisiones Peter Foley. Es un dato extraordinario, recopilado por Inmarsat cuando el avión iba volando. Es algo que pocas personas saben, y es la clave para la búsqueda y para saber dónde se puede encontrar la nave. Comenzaron a buscar aquí, en una zona del océano de 1.200 kilómetros a lo largo del séptimo arco. Se estima que el avión podría estar a 200 kilómetros hacia ambos lados, que es lo máximo que puede planear un Boeing 777. El séptimo arco está a 2.500 kilómetros de tierra firme. Las embarcaciones de búsqueda australianas tardarían 2 días en llegar. Habían tenido lugar 2 grandes tormentas desde que desapareció el MH370, lo cual dificultó aún más el localizar los restos. 22 aviones y 19 barcos buscaron restos del avión y puede que hasta supervivientes. Cuando un avión cae al mar con fuerza, esperamos ver una fuga de petróleo y todo tipo de objetos que flotan y que salen de los restos del avión. Los restos en la superficie son normalmente el primer paso para encontrar un avión perdido, pero no siempre es así. Antes del MH370, la búsqueda más grande y cara de la historia de la aviación tuvo lugar aquí, a 13.000 kilómetros, en el Océano Atlántico. La búsqueda de los restos del vuelo 447 de Air France. ¿Qué pueden aprender los expertos que buscan el MH370 de estos escombros? El 1 de junio de 2009, el vuelo 447 de Air France salió de Río de Janeiro, Brasil, con 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación hacia París. Los informes del tiempo indicaban que había fuertes tormentas eléctricas en la ruta del avión. 3 horas y 45 minutos después, mientras el avión se acercaba al Ecuador, los ordenadores de a bordo enviaron una serie de señales de emergencia. Y después, nada. Olivier Ferrand estaba a cargo del equipo de búsqueda francés. Las señales de aviso fueron su primera prueba. Algunas señales de mantenimiento y un mensaje de posición importante fueron muy útiles en nuestra búsqueda. Es una zona del océano profunda y remota, pero el equipo contaba con todas las ventajas. Una ruta conocida, una última posición fiable y restos en la superficie encontrados 5 días después. Pero a pesar del optimismo inicial, hicieron falta 2 años, 4 expediciones y $40 millones para encontrar el avión. Sí, recuerdo el momento en el que encontramos el avión. Tuve muchas reservas, porque habíamos recibido avisos falsos antes. Y luego resultaba que eran características geológicas, o no era lo que estábamos buscando.
¿Por qué se tardó tanto? Gracias a los datos que recopiló el equipo de búsqueda tan meticulosamente y combinándolos con la última tecnología en visualización, podemos drenar el océano Atlántico y desvelar el mundo hostil al que se enfrenta cada equipo que realiza una búsqueda en las profundidades. Presiones elevadísimas, temperaturas gélidas, oscuridad total y peligros ocultos por todas partes. Finalmente, a 3.900 metros, los restos destrozados del vuelo 447 de Air France. Motores, bujes y otros objetos pesados yacían juntos. Sus restos deformados son testigos de la fuerza del impacto. Los objetos más pequeños y ligeros estaban repartidos por más de 600 metros en el fondo del mar, el equivalente a unas 10 manzanas de una gran ciudad. Y un descubrimiento crucial: los restos del fondo del mar no estaban nada cerca de los restos encontrados en la superficie. Estaban a casi 40 kilómetros de distancia. Los investigadores pasaron años buscando directamente bajo los restos de la superficie, sin darse cuenta de que las corrientes marinas los habían arrastrado lejos del lugar donde se estrelló. La larga y frustrante búsqueda del avión aún es un aviso. Incluso teniendo restos y una última localización precisa, cuando se hunde un avión en aguas profundas es muy difícil encontrarlo. Un duro recordatorio para el equipo de búsqueda del MH370. Este vuelo fue muy difícil debido a la zona de 17.000 kilómetros cuadrados. Pero eso no es nada comparado con la superficie en la que tiene que buscar el equipo del MH370. Es mucho más difícil. Al sur del Océano Índico, los investigadores pasaron más de 2 semanas buscando restos en la superficie. Ni con la ayuda de satélites encontraron nada. Uno de los grandes misterios al principio, que duró todo el tiempo que estuvimos buscando este avión, fue: ¿dónde están los escombros? Sin escombros, tuvieron que hallar otra manera de delimitar la búsqueda. Así que se centraron en los datos de la caja negra del MH370. Tiene unas balizas de localización submarinas llamadas ULB. Bajo el agua, emiten una señal electrónica que tiene un alcance de unos 2 kilómetros. Si encuentras las señales, encuentras el avión. Pero se acaba el tiempo. La batería de un ULB dura unos 30 días. Pueden durar más, pero se debilitan. Para cuando llegaron los especialistas con los aparatos para localizar las señales a la zona de búsqueda, le quedaban solo 3 días de duración a la batería. Gira a 319. A 319. A los investigadores solo les quedaban unos pocos días para localizar la caja negra del MH370 antes de que se les acabaran las baterías a las balizas. Debido a la zona tan amplia en la que estaban buscando, decidieron centrarse en las rutas aéreas más usadas. Se creía que si el avión había estado en peligro y estaba intentando llegar, por ejemplo, a la ciudad de Perth, había algunas rutas aéreas conocidas. La embarcación Ocean Shield de la Marina Australiana parte hacia el lugar donde la ruta aérea de Perth se cruza con el séptimo arco. El equipo que buscó el vuelo 447 de Air France también utilizó localizadores para encontrar el lugar donde se estrelló. Comenzaron a buscar señales tan solo días después de que desapareciera el avión. En la mayoría de los casos, los localizadores de balizas funcionan, y eso es lo que esperábamos antes del vuelo 447 de Air France. Los barcos peinaron la zona durante 40 días, pero no encontraron nada. Los buscadores se preguntaban si las balizas se habrían perdido o dañado.
Si regresamos al extraordinario paisaje drenado del lugar donde yace el avión del vuelo 447 de Air France, descubrimos el problema. El lecho marino está a 3.900 metros bajo la superficie. En las profundidades de la dorsal mesoatlántica. Y aquí, entre los restos de la cola del avión, estaban las cajas negras, una con el localizador todavía conectado. Una embarcación de búsqueda pasó justo por encima, pero no detectó nada. Los restos de metal podrían haber bloqueado la señal o podrían haber resultado dañados debido a la fuerza del impacto. Por desgracia, para entonces ya estaban dañados. Los investigadores que buscaban las cajas negras del MH370 esperaban tener más suerte. Peinaron el fondo del océano durante 15 días, utilizando 3 embarcaciones equipadas con la última tecnología para detectar estas señales y aviones militares que lanzaban boyas con sonar. Detectaron algunas señales, pero concluyeron que se trataba de interferencias. Otra decepción. Pero, en ese momento descorazonador, se descubrió algo dramático. Un equipo de la Universidad de Curtin, al oeste de Australia, tiene una red de micrófonos submarinos muy sensibles llamados hidrófonos. Localizados por toda la costa australiana. Están diseñados para investigar terremotos, el hielo de la Antártida y animales salvajes. Y sorprendentemente, uno de ellos ha detectado un sonido extraño. 1 hora y 40 minutos después de la última comunicación con el satélite de Inmarsat. Cuando vimos los datos de ese hidrófono, encontramos una señal que parecía tener características interesantes. ¿Es este el sonido de los últimos momentos del MH370? El equipo de Alec Duncan buscó otras grabaciones de audio para poder calcular una localización geográfica. Un hidrófono te dice bastante acerca de la fuente de la señal, para poder decir si es una ballena o una gamba, o saber si es solo ruido del puerto, pero no te da una dirección. Por suerte, otras agencias también estaban escuchando. Para localizar pruebas nucleares ilegales con tecnología que puede localizar la fuente de forma precisa. En la costa del Cabo Lewin, al oeste de Australia, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares tiene un puesto de vigía, diseñado especialmente para detectar y localizar pruebas nucleares ilegales. La estación tiene 3 hidrófonos separados entre sí por 2 kilómetros. Pueden determinar la dirección de un sonido con una precisión de medio grado y calcular la distancia hasta la fuente a lo largo de miles de kilómetros. Y sorprendentemente esta red ha detectado exactamente el mismo ruido que escuchó el equipo de la Universidad de Curtin. El análisis de los datos del Cabo Lewin nos dice que la señal vino del noroeste y nos dio una dirección bastante precisa en la que debería encontrarse el origen de la señal. Es una pista prometedora y el ruido procede de la dirección del séptimo arco. Pero cuando los científicos hacen sus cálculos, la fuente del sonido está demasiado al noroeste. Tan lejos de la zona de búsqueda que no la consideraron importante y no se investigó más.
Llegamos a la conclusión de que la señal era probablemente de origen geológico. Por ejemplo, un terremoto submarino pequeño. Pero no podemos descartar por completo la posibilidad de que procediera de algo relacionado con el avión. Al enfrentarse a esta nueva decepción, el equipo de búsqueda pasa a una estrategia diferente: buscar en el fondo del mar en sí, arrastrando remolques con escáneres de sonar. Sería la mayor búsqueda submarina de la historia. Pero antes de comenzar, surge un nuevo problema. Esta zona del Océano Índico nunca se había mapeado detalladamente. Los remolques irían cerca del fondo del mar, y nadie sabía exactamente qué había ahí abajo. Sabíamos que estaríamos manejando vehículos muy cerca del fondo del mar, por lo cual necesitábamos saber lo que había ahí abajo para evitar chocar contra el terreno. El equipo del MH370 necesitaba una forma sencilla de crear una imagen del fondo del mar en esta zona de búsqueda tan amplia. La ayuda vino en un lugar inesperado. El equipo, que buscaba el MH370 a lo largo de más de 1 millón de kilómetros cuadrados del Océano Índico, se enfrentaba a un gran problema. Más del 99% del fondo del mar en esta zona no ha sido mapeado nunca por barcos con equipación moderna, navegación por satélite ni sondas multihaz. El geofísico Walter Smith creía poder aclarar el misterio utilizando satélites. En realidad, los satélites no pueden ver el fondo del océano. Lo que hacen es utilizar un radar para medir cambios de altura al nivel de la superficie. Es posible gracias a la gravedad. Las montañas del lecho marino crean su propia atracción gravitatoria. El agua de los alrededores se acerca hacia su masa, creando cambios que se pueden medir en la superficie. Los más pequeños que puedo detectar tienen menos de 1 kilómetro de altura y mueven la superficie del mar unos 5 centímetros, y el satélite no tiene problemas al detectarlos. No tiene suficiente resolución como para detectar los restos de un avión, pero es suficiente para crear un mapa básico del fondo del mar e identificar obstáculos en la zona de búsqueda del MH370. ¿Qué revelan los datos? Utilizando la información exacta recopilada por el equipo de Walter Smith, podemos drenar el Océano Índico para mostrar el aspecto auténtico del fondo del mar. Al retroceder el agua, sale al descubierto un mundo que ningún ser humano ha visto antes. Acantilados escarpados, el doble de altos que el Empire State Building. Fallas que descienden a una profundidad casi 6.000 metros mayor que cualquier cañón en tierra firme. Un valle cubierto de volcanes que recorre más de 150 kilómetros. Para conducir vehículos submarinos con escáneres en este terreno, se necesita mucha habilidad y suerte. Armados con su nuevo mapa del fondo del mar, el equipo de búsqueda emplea lo último en tecnología submarina. Viajando a las profundidades, estos remolques arrastrados comienzan a escanear el fondo del mar. Los guía una nueva pista que lo cambia todo. Procede de otro análisis más detallado de la última señal del MH370 al Inmarsat. Los ingenieros hacen sus cálculos y descubren algo estremecedor. En sus últimos momentos, el avión descendió con rapidez. Casi seguro que el motivo es que tras 7 horas y media de vuelo, se había quedado sin combustible. Los ingenieros del Boeing simularon lo que pasa cuando un modelo 777 se queda sin combustible, lo cual nos permite por primera vez recrear cómo fueron probablemente los últimos minutos del misterioso vuelo MH370. El motor derecho se apagó primero.
El piloto automático gira hacia la izquierda para compensar el desequilibrio. Minutos después, se apagó el segundo motor. Sin energía, se apagó el piloto automático, lo cual provocó que el MH370 cayera en picado. En cada simulación realizada, el lugar donde se estrella se encontraba a 50 kilómetros del séptimo arco. Estos nuevos detalles tan importantes redujeron de inmediato el tamaño de la zona de búsqueda, de 1,2 millones de kilómetros cuadrados a tan solo 60.000. Pero seguía siendo 3 veces y media más grande que la zona de búsqueda del vuelo 447 de Air France. Es una zona de búsqueda enorme. Es muchísimo mayor que cualquier otra búsqueda en la que yo haya trabajado jamás. El experto en búsquedas marinas Andy Sherrill analizó todos los datos que se recopilaron bajo el agua. De hecho, cuando me enteré de la desaparición del MH370, mi mujer estaba dando a luz a nuestro primer hijo. La desaparición salió en las noticias y mi mujer me miró y me dijo: bueno, en ese trabajo no vas a participar. Andy lleva participando desde entonces. Compartió sus conocimientos de 6 investigaciones anteriores, incluida la búsqueda del avión Lockheed Electra de Amelia Earhart. En cuanto comenzaron a escanear bajo el agua, comenzaron a identificar formas que podrían haber sido creadas por los seres humanos. Cuando estás comprobando el escáner por sonar lateral, aparece en movimiento en la pantalla y puedes ver las diferentes intensidades de la arena blanda y la roca dura. Guiados por los escáneres, el equipo investigó 80 zonas en gran detalle, pero no encontraron ni rastro del MH370. Entonces, en mayo de 2015, el sonar descubrió algo nuevo y emocionante. Tenía el aspecto de unos escombros, por lo que merecía investigarlo más. Los escombros ocupaban un área de un tamaño parecido al del vuelo 447 de Air France. ¿Podrían ser finalmente los restos del MH370? El sonar nos da una idea muy cercana del fondo del mar y de lo que hay allí, pero no es perfecto. No es lo suficientemente bueno como para decir con seguridad que un objeto son los restos de un avión. Tienes que investigarlo con medios visuales. Mandaron un vehículo autónomo submarino armado con sensores de última tecnología para verlo de cerca. Gracias a los datos que se recopilaron ese día, ahora podemos drenar el agua de la zona, desvelando el descubrimiento más prometedor hasta aquel momento en la búsqueda del MH370. En un extremo, un montón de cadenas. Luego, una caja metálica de 7 metros de largo. Maquinaria oxidada y finalmente, 3 anclas de metal. Habían encontrado el pecio de un barco, cuyo casco de madera se pudrió hace tiempo. El pecio estaba repleto de carbón. Probablemente era la mercancía que estaba transportando en su último viaje. No habían encontrado el MH370, pero a estas profundidades inhóspitas están sacando a la luz del día tragedias de otra época. Los investigadores descubrieron otros 3 pecios. Como este velero con casco metálico, sin volcar en el fondo del mar.
y un barco pesquero de arrastre moderno con sus redes estiradas, demostrando que esta tecnología puede localizar y recuperar objetos tan pequeños como un trozo de carbón. Tras 15 meses de escaneados detallados, que cubrieron 60.000 kilómetros cuadrados del fondo del mar, sigue sin haber rastro del avión desaparecido. Estamos muy seguros de que habríamos detectado el avión en esa zona de búsqueda. Todos estos factores nos hacen pensar que con toda certeza los restos del avión no están en esa zona. La investigación continúa, guiada todavía tan solo por dos pruebas clave: los cálculos del Inmarsat y los datos de simulación de vuelo de los Boeing. Entonces, de repente, una tercera cuestión les dio la esperanza de descubrir algo nuevo. En una remota isla al otro lado del Océano Índico, a 5.000 kilómetros de la zona de búsqueda, apareció una pieza de metal en una playa que parecía proceder de un avión. En julio de 2015, un funcionario de la isla de Reunión, un territorio francés en el Océano Índico, encontró un objeto extraño en la playa. Se trataba de un flaperón. Hay uno en cada ala de un Boeing 777 y forman parte del mecanismo que lo hace ascender o descender. Boeing confirmó rápidamente que su número de serie era el del avión desaparecido. Es la primera prueba física de que el MH370 se estrelló en el mar. It is my hope that this confirmation will at least bring certainty to the families and loved ones. El sufrimiento de las familias atrae la atención del buscador de pecios aficionado Blaine Gibson, que parte en una misión personal extraordinaria. Me conmovió muchísimo y me di cuenta de que tenía que hacer cuanto pudiera para resolverlo. Y me di cuenta de cuál iba a ser mi lugar, porque no había buscado oficialmente restos en las playas. Blaine consultó con expertos en corrientes marinas, los cuales le dijeron que fuera a Mozambique, donde inmediatamente descubrió algo. Se trataba de una pieza gris, de forma triangular, con un cartel que decía "No pisar" en inglés. Era claramente de un avión. Sentí una responsabilidad enorme, porque me di cuenta de que acababa de encontrar el segundo resto en el mayor misterio de la historia de la aviación. Boeing confirmó que la pieza con "no pisar" era del MH370. Blaine la encontró a 7.000 kilómetros de la zona de búsqueda principal. Siguió buscando en solitario. Found on Riake Beach this piece of debris. We have not picked it up yet. Se recuperaron casi 30 piezas que se cree que procedían del MH370, todas al oeste del Océano Índico. Blaine Gibson encontró 15. Hay una pieza particularmente interesante. La más significativa para mí, y también para la investigación, es la carcasa que rodea la pantalla de televisión en la parte trasera del asiento de delante. Esa fue la que me hizo llorar. Podría ser lo último que vio alguien. Es algo que puede reconocer cualquiera que haya viajado en un avión. Los restos como estos del interior de la cabina de pasajeros
confirman que el MH370 se estrelló contra el agua con mucha fuerza. Algunos de los objetos indican que hubo una gran cantidad de energía cuando el avión entró en el agua. Otro resto ayuda a resolver una pregunta clave. Los investigadores ya creían que el avión se quedó sin combustible, pero mientras caía hacia el océano, ¿alguien intentó salvarlos amerizando de forma controlada? Esta parte del flap principal se encontró en Tanzania, en la isla de Pemba, en 2016, y cuando lo vimos nos dimos cuenta de que era bastante significativo. El flap se despliega con una vía de soporte interior. Los investigadores descubrieron que la vía dejó señales al chocar en el interior del flap. Eso solo puede suceder si está recogido, lo cual indica que seguramente el avión estaba en modo de vuelo normal mientras caía hacia el mar. Ha causado mucho debate. Las pruebas físicas y nuestro análisis muestran que no fue un amerizaje controlado o que el piloto ya no podía controlar los flaps cuando se separaron del avión. El flap apoya la teoría de que el avión se quedó sin combustible y sugiere que para entonces nadie estaba intentando amerizar ni rescatarlo. Pero los restos no solo confirmaron cómo se estrelló el MH370. Abrieron posibilidades de investigación nuevas e intrigantes que podrían reducir la zona de queda. Creo que es muy importante encontrar el avión, porque aunque hay muchos aviones que se estrellan, no desaparecen sin más, y eso asusta a la gente. El oceanógrafo David Griffin cree que la primera pieza recuperada, el flaperón de la isla Reunión, podría ser la clave. Este es un buen lugar, creo. El viento podría ser más fuerte, supongo, sí. Este es un flaperón de otro Boeing 777, no del MH370. Usaremos este ancla para volver a hundirlo. David Griffin estaba intentando recrear el viaje del flaperón por el océano y esperaba que esto le ayudara a localizar el lugar donde se encuentran los restos. Comparó el movimiento del flaperón con el de estas boyas. Conocidas como boyas deriva, se usan a diario por todo el mundo para controlar las corrientes marinas. Determinamos muy rápidamente que estas copias de los flaperones se mueven unos 10 centímetros por segundo más rápido, en la dirección del viento, que una boya de deriva. No parece mucho, pero cuando lo comparó con los datos conocidos sobre las corrientes en el séptimo arco el día del accidente, le ayudó a estimar los movimientos del flaperón durante los 500 días que estuvo flotando. Fue un descubrimiento extraordinario. Para reducir la zona de búsqueda aún más, David Griffin investigó otra característica extraña de los restos. Además de saber dónde se encontraron cosas, que fue en África, la otra clave es dónde no se encontraron cosas, que fue en Australia. ¿Por qué no aparecieron restos en las playas de Australia? Algunas de las corrientes marinas en la zona de búsqueda fluyen hacia el este hasta llegar a este país. Un avión que se estrelle aquí debería dejar restos en las playas australianas. Esto nos dice inmediatamente que todas esas partes del séptimo arco, donde la corriente va hacia Australia, están básicamente descartadas. Cuando David Griffin investigó en las bases de datos sobre las boyas de deriva desde el día que desapareció el MH370, descubrió 3 zonas en el séptimo arco en las cuales la corriente habría empujado lejos de Australia, hacia África. Aquí, en el 35, hay una zona en la que todo se mueve hacia el oeste. De nuevo, en el 31, todo se va hacia el oeste. Si el avión se estrelló en una de estas zonas, esto explicaría por qué no se han encontrado restos en Australia. Y es más, solo una de estas zonas encaja con los cálculos de la ruta del flaperón.
Esto nos lleva a pensar que 35 Sur es la zona más probable del accidente. 35 Sur es una zona que no se investigó durante la primera búsqueda de restos en la superficie. Para los investigadores es una nueva pista emocionante, pero llega demasiado tarde. It is with some level of sadness, certainly with a great deal of frustration and disappointment that I stand here and acknowledge that the underwater search effort has been suspended. El 17 de enero de 2017, tras casi 3 años frustrantes, se cancela la búsqueda del MH370. Obviamente, me afectó mucho. Y me decepciona mucho que no pudiésemos encontrar el avión, pero no se trata de las habilidades técnicas. Lo hicimos lo mejor que pudimos y me siento orgulloso del trabajo que hicimos en aquel entonces. Fue un nuevo récord en cuanto al tiempo que se tardó y la zona que cubrió. Nunca ha habido una búsqueda tan grande ni de tal magnitud. Pero ¿podrá el experimento con el flaperón de David Griffin convencer a las autoridades para que busquen 35 grados al sur? Tardamos casi un año en contestar a esta pregunta, y también se necesitaron nuevas pruebas del cielo. El oceanógrafo David Griffin tiene una teoría nueva. Cree que el MH370 está en una zona llamada 35 Sur. Y en 2017 encontró más pruebas que apuntan a la misma zona. Recuerdo el día en el que vi las imágenes de alta resolución por primera vez y pensé, Dios mío, esto es de gran ayuda. 15 días después de la desaparición del MH370, un satélite militar francés hizo fotografías de restos que podrían ser de origen artificial cerca de 35 Sur. En aquel entonces no se consideraba que esta zona tuviera una alta prioridad. Pero 4 años después, las cosas han cambiado. Y pensé que era muy emocionante. Esto se podría usar para comenzar la búsqueda de nuevo. El nuevo año trae consigo esperanza. En enero de 2018, la compañía de rescate Ocean Infinity comenzó una misión nueva, subvencionada de forma privada. Se seguían centrando en el séptimo arco, pero aumentaron el ancho de la zona de búsqueda anterior y se acercaron a la nueva zona que identificó David Griffin. De nuevo, Andy Sherrill estaba a bordo. Y esta vez tenía 8 vehículos submarinos autónomos llamados AUV. Con un vehículo de remolque tardaría unos 30 días en recorrer la zona. Y en esos 30 días cubriría unos 35.000 kilómetros cuadrados. Utilizando 8 AUV al mismo tiempo, podemos cubrir esa distancia en unos 3 o 4 días. Es una apuesta arriesgada. Si no encuentran nada, no les pagarán. Ocean Infinity buscó en la nueva zona de alta prioridad de 35 Sur. En 5 meses cubrieron una zona de un tamaño parecido a la zona de búsqueda original. Pero por desgracia, no encontraron ni rastro del MH370. Las 2 búsquedas han cubierto unos 240.000 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Una zona de un tamaño 14 veces mayor que la del 447 de Air France. En mayo de 2018, el gobierno malayo anunció que no financiaría ninguna búsqueda más. We cannot keep on searching for this 370 forever.
¿Están los restos del MH370 en el millón de kilómetros cuadrados de la zona del séptimo arco que todavía no se ha explorado esperando a ser descubiertos? ¿Podríamos tener más pistas a nuestro alcance si se continuara la búsqueda tan solo un poco? El tiempo, el dinero y nuestro deseo de obtener respuestas son lo único que nos separa de este descubrimiento. Pero los datos que hemos recopilado con tanto esfuerzo durante los últimos 4 años tendrán un valor incalculable para cualquier búsqueda venidera. Utilizando los datos tan extraordinarios recopilados por cientos de investigadores, podemos drenar la zona alrededor del séptimo arco para descubrir el aspecto que podría tener el MH370 cuando lo encontremos. Los escombros se extenderán a lo largo de miles de metros. Los motores estarán enteros, el fuselaje en 1000 pedazos. Las cajas negras cercanas nos revelarán si había alguien en la cabina de mando al final. Los cilindros de oxígeno de emergencia nos podrían decir si el avión perdió presión mientras volaba, ya haya sido de forma intencionada o como resultado del accidente. Y los aparatos electrónicos personales nos podrían revelar las experiencias y el destino de los pasajeros y miembros de la tripulación. Será un momento sobrecogedor, como los que Andy Sherrill